Muchas gracias. Estamos ahora dentro a... fórmulas que a lo largo de estos el mayor número posible de relatos. Lagunok, arratsalde on denoi eta eskerrik asko etortzeagatik. Son acontecimientos como el que nos ha reunido hoy aquí los que nos permiten tener una perspectiva de las cosas, en este caso de la política de vivienda que hemos desarrollado en Euskadi en los últimos casi 40 años, desde que el Gobierno vasco asumió esta competencia en el año 1981. Algo ha llovido desde entonces. Esta mirada retrospectiva que propone la exposición Vivienda Pública en Euskadi, Euskadiko Etxebizitza Publikoa 1981-2018, no pretende ser en absoluto una concesión a la nostalgia, y menos todavía un ejercicio de autocomplacencia que resultaría inaceptable, teniendo en cuenta las enormes necesidades y demandas de la ciudadanía vasca en esta materia a día de hoy. Pero echar la vista atrás es necesario y conveniente para saber de dónde venimos, para saber lo que se ha hecho y cómo se hizo, para aprender también de los errores y de las equivocaciones y, sobre todo, para coger impulso. Y lo cierto es que cuando se vuelve la mirada, lo que se ve podrá valorarse como insuficiente, pero el resultado es algo consistente, algo tangible, porque consistente y sostenido ha sido el esfuerzo desarrollado por el Gobierno vasco durante todo este periodo. Ziur asko ez dago halakorik Espainia osoan, eta babes publikoko 104.000 etxebizitatik gora eraikitzea ekarri du. Horietatik, eren bat, hau da, 35.000 baino gehiago, Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailak gauzatu ditu. Un esfuerzo que, decía, seguramente no tiene parangón en el conjunto de España y que se ha traducido en la construcción de más de 104.000 viviendas de protección oficial, de las cuales algo más de un tercio, más de 35.000, han sido promovidas directamente por el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco. Por eso me alegro de ver hoy entre nosotros a muchas de las personas que a lo largo de estos 37 años han sido protagonistas y que han contribuido al trabajo del que tenemos aquí una muestra en esta exposición, tanto desde el ámbito de la política. Hay que decir que en este departamento ha habido consejeros prácticamente de todas las orientaciones políticas, desde el Partido Nacionalista Vasco, de EA, de Ezker Batua y del Partido Socialista, que nos hemos ido transmitiendo los testigos en el desarrollo de las políticas de vivienda y que ahora, de alguna forma, esta exposición es una muestra de todo lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo en política de vivienda en Euskadi, ¿no? Pero no solamente desde la política, lógicamente, también desde el servicio público, desde la vertiente técnica, desde el urbanismo y las políticas de suelo, fundamentales para cualquier actuación en vivienda pública mínimamente consistente, y también desde la innovación, en la arquitectura y en la construcción, que han sido elementos claves también en el desarrollo de las políticas de vivienda. Desde el principio de los años 80 hasta el momento presente se han producido muchos cambios en las políticas de vivienda, de la misma forma que ha ido cambiando profundamente la sociedad vasca, ¿no? Por ejemplo, ahora más del 80% de los demandantes de vivienda se inclinan por la opción de la vivienda en alquiler. Esto era impensable hace 10 años, ¿no? Era absolutamente al revés, lo que nos encontrábamos con que la demanda estaba orientada de forma preferente a la opción de compra de la vivienda. Y esto
desde el momento que emerge la crisis se ha ido produciendo un cambio en la sociedad y estamos en estos momentos con estos datos, ¿no? Hala ere, politika horiek guiatu dituzte bi printzipio daude, batere aldatu ez direnak. Batetik, etxe bizitzak funtzio sozial bat betetzen duela jotzea, eta bestetik, administrazioaren funtsezko lana jotzea, herritarrek etxe bizitza duina izateko eskubidea. Eta halaxe egin du 2005ko etxe bizitzaren legeak. Decía que hay dos principios, sin embargo, que han sido inalterables con el paso del tiempo. Uno, el considerar que la vivienda tiene una función social, que la vivienda es algo más que una simple mercancía sometida a la ley de la oferta y la demanda. Y el segundo, concebir como una tarea fundamental de la Administración el dotar de contenido al derecho ciudadano a la vivienda digna, como ha venido a establecer con valor normativo y sustancial la Ley de Vivienda del año 2015. Bien, volviendo al motivo que nos ha traído hoy aquí, quiero destacar el impulso que desde la Viceconsejería de Vivienda se ha dado a esta muestra y, sobre todo, quiero agradecer expresamente el trabajo desarrollado por los dos comisarios de la exposición, los arquitectos Luis Suárez y Asier Santas, que me han precedido en esta presentación. Son ellos los que se han encargado de concebirla, darle cuerpo, seleccionar y explicar los 30 edificios, las 30 promociones, que resumen las centenares de promociones levantadas con el impulso de nuestra Administración en muchas localidades de Euskadi, desde aquella primera en el barrio del Casal, en Abanto y Ciervana, hasta las futuristas torres que Visesa está levantando en Bolueta. Pero como dije el otro día en la presentación, y van a poder comprobar, esta muestra es más que una exposición de arquitectura. No hemos querido que se centrara solo en descubrir y resaltar los valores arquitectónicos de los edificios seleccionados, sino que entra también a indagar en la relación entre los espacios construidos y las personas que los habitan. Pertsonek ematen diote zentzua etxe bizitzari, eta hori oso kontuan hartu da Eusko Jaurlaritzak bere politiketan. Eta halaxe egin da gure etxe bizitzaren legean ere. Insisto que son las personas las que dan sentido y dan alma a la vivienda, ¿no? Algo que ha estado muy presente siempre en las políticas que ha llevado el Gobierno vasco en materia de vivienda. Y esto, como han explicado los comisarios, también se ha querido reflejar en la muestra, tanto en el trabajo fotográfico que acompaña y enmarca la parte más propiamente arquitectónica, como en la invitación que se hace a los visitantes de entrar y dar vida a una vivienda tipo. Bien, no me voy a extender ya más. Quiero reiterar mi agradecimiento por su presencia y espero que disfruten de los contenidos de la exposición sobre vivienda pública en Euskadi, Euskadiko etxebizitza publikoa 1981-2018. Creo que realmente merece la pena y no les va a defraudar. Muchas gracias. Eskerrik asko danori.